Filósofos y escritores como Santayana lo dicen: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. El 12 de mayo de 1987, un grupo de ciudadanos manifestantes que demandaban la derogación de la nueva ley electoral en el Estado fueron desalojados violentamente del Palacio de Gobierno por la policía. Más de 30 años después, en los pasados días 19 y 20 de enero del 2019, nuevamente repitiendo la historia, fueron detenidos manifestantes y activistas, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general, por agentes de la Policía Preventiva Estatal, denominada Fuerza Civil, mientras ejercían su derecho a la libre manifestación de ideas, asociación y protesta pública pacífica, cuando se encontraban en un plantón que sostenían desde hacía ya varias semanas, con motivo de su inconformidad por la posible aprobación del alza en tarifas de transporte público en la entidad. Dicha actuación policial, efectuada ilegalmente, con violencia y de manera sorpresiva, ocurrió mediante el arresto y traslado de los manifestantes a la zona norte de policía durante la noche y madrugada de los días que se citan. Cabe resaltar que la misma sucedió después de que el plantón había estado en ese lugar durante varias semanas, lo cual hace más cuestionable el repentino actuar de las autoridades. Aunado a lo anterior, una vez en la barandilla municipal, el juez calificador no dio cumplimiento a los requisitos esenciales que marca nuestra Constitución respecto a los principios de legalidad, de certeza y seguridad jurídica, ya que informó a los detenidos que su detención se debía a lo que él calificó como faltas al reglamento de policía y buen gobierno, consistentes en la violación al artículo 17 del mismo, sin precisar en cuál de las fracciones de dicho articulado se encuadraba la conducta desplegada por los manifestantes. Otra de las cosas que llama la atención es que, a pesar de que la detención ocurrió en el centro de Monterrey, los activistas manifestantes fueron trasladados a la mencionada zona norte de Policía del Estado, cuando por jurisdicción territorial deberían ser trasladados a la zona centro de la policía, ubicada en el Parque Almeida, y sin explicar a las autoridades la razón de dicha remisión a una zona que no correspondía. Alrededor de la detención ilegal y arbitraria se escuchan diversas versiones de manera extraoficial que alegan que la detención ocurrió por portar objetos prohibidos, por rehusarse a entregarlos, y lo cual no justifica a la autoridad y no concuerda con lo esgrimido por el calificador en la zona norte de policía, pues, como se cita, la protesta en dicho lugar ya tenía sucediendo semanas atrás y siempre se caracterizó por ser pacífica. En síntesis, nos encontramos ante una clara violación a los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica consagrados en los artículos 1, 6 y 9, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Las fracciones 21ª y 22ª de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 15, 16 y 21, artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De tal manera, durante los hechos cometidos por el gobierno del Estado de Nuevo León, a través del cuerpo policíaco preventivo, denominado Fuerza Civil, se vieron violados los derechos humanos contenidos en nuestra Carta Magna y en tratados internacionales antecitados, en perjuicio de los ciudadanos que se manifestaban pacíficamente durante semanas en el plantón que tenía cita en un edificio público como es el Palacio de Gobierno. Esta bancada considera la protesta como un mecanismo de control democrático directo sobre los poderes públicos, por lo que no debe jamás ser criminalizada. Reconocemos el riesgo a los que se encuentran sometidos los activistas y defensores de derechos humanos, el ataque sistemático para desacreditar su trabajo, la intimidación, las amenazas, el hostigamiento, el uso de la fuerza y hasta la privación de su vida. En México, 8 de cada 10 periodistas y activistas fueron amenazados de muerte, acosados o padecieron ataques físicos y verbales tanto por autoridades estatales y federales por el narcotráfico como el narcotráfico. La libertad de la expresión, de asociación y reunión son derechos humanos cuyo ejercicio puede traer como consecuencia
privaciones a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Los hechos cometidos por cuerpos de seguridad estatal derivan en la comisión de hechos constitutivos de delitos, como el abuso de autoridad, conforme a nuestro catálogo penal vigente, que no solo vulneraron la esfera de derechos de los manifestantes, sino que afectaron su libertad, al privarlos de esta para posteriormente culminar su flagelo con la imposición de una sanción económica, aplicada sin observar los parámetros legales que la propia normativa ordena, como lo son el observar la capacidad económica del presunto infractor, entre otras. Gracias. Tuvieron así los manifestantes que pagar por ejercer un derecho humano. Por lo que hoy, y en aras de no repetir nuevamente una historia que refleja represión en Nuevo León, resulta urgente que el titular del gobierno del Estado respete y haga respetar los derechos humanos de la ciudadanía, así como que realice las investigaciones conducentes para sancionar cualquier ilegalidad cometida por cuerpos de seguridad pública al momento de la detención de activistas y manifestantes el 19 y 20 de enero del año en curso. Debemos de asegurarnos que aquellos que cuestionen nuestro actuar como autoridad tengan la seguridad de que ello no traerá consecuencias sobre sus bienes y su vida. No podemos permitir que la voz del pueblo sea reprimida mediante actos ilegales disfrazados de orden y de buen gobierno. Quedó evidenciado el abuso de las autoridades cometido en contra de aquellos que alzan la voz en defensa del interés legítimo de los ciudadanos. Debemos asegurarnos que la historia no se repita en detrimento de aquellos que con su activismo hacen en Nuevo León que sea un Estado más plural, más sano, más justo, más igualitario para vivir. Debemos recordar que la pluralidad de las voces engrandece a Nuevo León. Por lo anteriormente expuesto, se somete a su aprobación el siguiente acuerdo. Primero, la 75ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, por los motivos y criterios expuestos, emite un exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, el ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su carácter de gobernador constitucional de la entidad, a fin de que respete los derechos constitucionales, garantías individuales y derechos humanos de todas aquellas personas que se reúnan a fin de manifestarse y protestar en contra de las políticas públicas, decisiones, medidas, acuerdos y demás acciones tomadas por su administración o en general por cualquiera de los poderes de los tres órdenes de gobierno que realicen en el territorio de su jurisdicción, de conformidad con los antes citados cuerpos legales y en cumplimiento de sus obligaciones de respetar, promover y proteger los derechos humanos como autoridad del Estado mexicano. Segundo, la 75ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, por los motivos y criterios expuestos, emite un exhorto al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y al titular de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León, para que realice las investigaciones necesarias a fin de sancionar, de acuerdo con su competencia, aquellas conductas realizadas por cuerpos de seguridad los días 19 y 20 de enero del 2019, al momento de la detención de integrantes de organizaciones de la sociedad civil que se encontraban manifestándose de manera pacífica en Palacio de Gobierno, que hayan infringido disposiciones de carácter administrativo o que sean hechos constitutivos de delitos en contra de los ciudadanos. Atentamente, el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano. Gracias.